Dos frases se me quedaron muy grabadas, una de Jan Meyer y otra de Salvador Maldonado. Y de veras la violencia se nos había olvidado en este periodo tan especialmente duro que nos ha tocado desde 2006. Y la otra de Salvador, la violencia también es una manera de gobernabilidad, es decir, también es una manera, por desgracia, a veces de vivir. Y en la ponencia que nos dio Raúl Benítez hablaba también de eso. Cómo tratar de explicarnos este horror, esta violencia o estos tipos de violencias, yo insisto, hay que hablar en plurales, que nos permiten entenderlo. Le damos las palabras a Raúl Benítez. Muy buenas tardes a todos. Es difícil hacer una síntesis de un seminario que tuvo muchas perspectivas de análisis, muchos temas aquí incorporados. Leyendo el artículo de Héctor Aguilar Camín y las palabras que de su lectura, yo no concuerdo con que México está viviendo una guerra civil, porque toda mi formación, y seguramente de la gran mayoría de los que están aquí en este auditorio, me lleva a señalar que una guerra civil es solamente aquella cuando aparecen proyectos de Estado diferentes y se polariza toda la sociedad hacia un bando o hacia un otro. Yo soy hijo de refugiados españoles y la guerra civil española era un proyecto republicano frente a un proyecto dictatorial que hacía reminiscencia de la dictadura que ganó finalmente, pero era un proyecto de Estado frente a otro proyecto de Estado. Y trabajé en El Salvador y había una guerra civil entre una parte de la sociedad salvadoreña que postulaba un proyecto de organización social y política, igual que en Guatemala, frente a un proyecto oligárquico de defensa de intereses de grupos sociales. Esos son guerras civiles. Ahora bien, yo no creo que el narco represente una fracción de la sociedad mexicana que pueda disputar el Estado, ni que haya un proyecto criminal de Estado. Eso lo veo inviable. Para mí son otra cosa que hay que estudiar más a fondo, pero no creo que tenga la característica de aspirar a ser un Estado. El narcotráfico en sí no tienen proyecto, no son entes políticos, son entes criminales y entes que luchan por dinero, pero no son entes políticos. Cuando tratan de cooptar partes políticas del Estado es un elemento instrumental para cubrir su objetivo, que es el dinero y eliminar adversarios que les impiden tener las ganancias como ellos quieren en ciertos territorios. Bueno, pasando a eso, en la ponencia de la profesora Josefina Zoraida Vázquez nos hablaba de cómo México tuvo que enfrentar el embate de un Estado-nación mucho más fuerte, mucho más consolidado que el que nosotros teníamos apenas esbozando en 30 años de configuración nacional. Y por ahí alguien hizo una comparación de cómo respondió, por ejemplo, España ante las invasiones napoleónicas. Bueno, sí, pero España tenía 300 años de configuración nacional desde 1492. México tenía 30 años. No se podía esperar que los mexicanos hicieran una guerra de guerrillas de identidad nacional en 30 años, cuando además esos 30 años el país estaba desgarrado entre liberales y conservadores. Además, las tierras por las cuales se peleaba eran tierras prácticamente vacías, donde no había Estado. Y donde además los jefes del Estado mexicano, los que aspiraban a ser jefes del Estado mexicano, no vislumbraban que la constitución originaria de la ideología del primer Estado mexicano simplemente no cuajaba con los migrantes que estaban entrando hacia Texas desde el norte. Por ejemplo, en el tema de propiedad, ellos estaban a favor de la esclavitud. México era un país donde se había abolido la esclavitud. Lengua, religión, etnia, etcétera. Y cuando las autoridades mexicanas decían, pues aquí todos tienen que ser católicos, bueno, pues ellos no eran católicos. Aquí todos tienen que aprender a hablar español, pues aquí nadie habla español, etcétera, etcétera, etcétera. Y se enfrentan a una fuerza militar mucho mejor organizada, apoyados por fuerzas guerrilleras milicianas, como muy bien lo explicó la profesora Josefina Vázquez. Entonces, el nacionalismo mexicano configuró la idea del despojo y el robo. Pero en esa época los estados-nación no eran como son ahora, no había Naciones Unidas, no había delimitaciones territoriales. En 1819 había habido un español que fue a Washington a fijar territorios con una regla. Pero de eso a que ese español dijera, aquí viven españoles, y después en 1821 que se dijera, aquí hay mexicanos viviendo y van a defender ese territorio, eso es otra cosa. O que hay capacidad de la Secretaría de Hacienda para cobrar impuestos, capacidad de la Secretaría de Educación para llevar educadores, capacidad del Ejército para proteger esas tierras, no la hay. Entonces, no era un Estado-nación que podía proteger esas tierras. Bueno, pasando a los debates, el tema de la violencia político-ideológica, más propio de la llamada época de la Guerra Fría, está sustituyéndose por el tema de la violencia social, el derecho a la violencia. Si la protesta y la violencia, cuando se juntan, alteran la paz, es la paz alterada. ¿Hay legitimidad para alterar la paz? Bueno, las teorías de la guerra justa dicen que en ciertas condiciones sí hay legitimidad, en otras condiciones no hay legitimidad. Todos nosotros en México en los últimos años hemos estado debatiendo esto muchas veces. Tan sencillo como que el año pasado, cuando un sindicato ocupa una ciudad, pues los que trabajan, viven y circulan por esa ciudad se cansan y dicen, bueno, ¿hasta cuándo estos tipos, aunque
tengan demandas sindicales tienen derecho a eso. Los que penetran las marchas de protesta estudiantiles y las vuelven violentas, ¿hasta cuándo eso es protesta legítima y hasta cuándo el Estado debe de impedirlo o capturarlos o ejercer violencia legítima policíaca? Todos esos son debates abiertos. Por ejemplo, yo les puedo decir, mi hija, mi amigo Pablo, su hijo es muy amigo de mi hija. El hijo de Pablo me invitó a la marcha, perfecto. Entonces me dice mi hija, ¿qué hago, papá? Pues tú tienes el deber de ir a la marcha por los de Ayotzinapa, pero yo le he dicho miles de veces a mi hija, cuando tú veas que una marcha de estas ingresan muchachos encapuchados, con mochilas pesadas donde llevan piedras, que empiezan a alterar el orden de la marcha, etcétera, desaparécete de ahí porque yo no te quiero ir a sacar a una comandancia policíaca. O en un hospital. Y eso si bien le va, no te quiero ver golpeada. ¿Hasta dónde todas estas cosas son legítimas e ilegítimas o hasta dónde es legítimo que el Estado actúe en ciertas condiciones o no? Yo dije en mi presentación, en la Guerra Sucia Mexicana, ninguna de las partes respetó ningún convenio internacional de derechos humanos para actuar en una guerra, ni parte guerrillera ni parte estatal. Y la parte guerrillera estaba tan aislada políticamente del país, por la habilidad política del jefe de Estado que protegió a los sudamericanos que llegaron, que la izquierda mexicana no militar los aisló también, por estar conectados pues con un ícono de la revolución socialista latinoamericana que era Fidel Castro, con los cuales quedaron ambos, los guerrilleros armados y la izquierda democrática, que no sabía qué hacer con ese presidente, que manipulaba a todos por igual para su beneficio y lo logró, los dividió, etcétera, porque las izquierdas tenían íconos idealistas, románticos, con los cuales un pragmático del poder que había reprimido a los estudiantes, pero que al mismo tiempo se hacía amigo de Fidel Castro y al mismo tiempo albergaba a los exiliados, eso ya eran demasiados indicadores que confundían el actuar lógico de una izquierda que pudiera actuar con un razonamiento coherente. Y simplemente la izquierda quedó acorralada ante esas realidades. Entonces tenemos lo actual. Guerra civil para mí no es, pero puede ser que para algunos otros analistas sí tenga esas características. Guerra entre fracciones criminales, bueno, en eso hay consenso. Hemos pecado los mexicanos tenemos muchos complejos, ya dije uno, el complejo de que nos robaron el territorio, pero un segundo complejo actual de todo lo que dicen los gringos en sus estudios es palabra sagrada. Hasta el presidente lo cita, Estado fallido, quién sabe qué, guerras criminales, todo eso. Cuando uno lee esos discursos de estadounidenses, están hechos para empresas que a su vez quieren cobrarle contratos al Departamento de Estado. Entonces, mientras más mal está el vecino, más yo puedo convencer a la oficina burocrática más grande del mundo, que es el Pentágono, de venderme un contrato para darle una fórmula para arreglar al vecino que está fallido y que tiene un Estado fallido. Porque esas son las teorías del Estado fallido. Está hecho por intereses particulares de 4 analistas que quieren un contrato de $5 millones que se lo dan a su vez a una compañía constructora que tiene licitaciones con el Pentágono. Los que piensan así piensan en ese país y nosotros estamos importando sus conceptos como si fueran los que tienen la verdad. Entonces, por ejemplo, hemos hecho ejercicios comparativos de escribir cosas con algunas personas en México. Salvador ha estado en algunas de esas discusiones donde no citemos ni hagamos referencia de ningún estadounidense, de ningún extranjero. Los mexicanos también tenemos producción para interpretar lo que está pasando. Y ahí se vale decir, hay mexicanos que dicen esto puede ser una guerra civil y hay otros que dicen esto no puede ser una guerra civil, esto es una guerra criminal, esto no es una guerra criminal, busquemos los indicadores. Incluso si es una guerra y después si es una guerra civil. Si es una guerra o es un enfrentamiento entre bandas criminales y el Estado responde bien o mal. Y ahí voy a una parte le voy a robar a Will su esquema que me gustó mucho de la bandera holandesa, ese que tenía el color horizontal rojo y azul. Él hace un círculo como de evolución, nacimiento violento, estabilización de un sistema político, maduración, envejecimiento y regreso a la violencia cuando ya se envejeció y no logró revivirse para poder construir un nuevo Estado. Eso podría ser una interpretación mucho más rica del sistema político mexicano. Nació de una revolución violenta, creció y maduró. Cuando estaba en los años 20, cuando todo el mundo empieza a trabajar y todo eso, en la era del cardenismo, es cuando se consolidó. Tuvo 30 años de maduración. Empezaron los primeros golpes de la vida, le empezó a salir diabetes al enfermo, le empezó a salir un precáncer, etcétera. Llegó el 68. No construyó las instituciones modernas del Estado que le pudieran haber dado vida bien. Por ejemplo, las de justicia. Tuvo que siempre recurrir al padre autoritario, los militares, siempre, de forma recurrente. En Guerrero, para tratar a la guerra sucia, nunca hubo un solo juez ahí diciendo cometió un delito, no cometió. Los soldados y a desaparecer gente. Y los guerrilleros tampoco pensaban en que había otras formas de lucha, a matar soldados si vienen. Era el único modelo que se estaba apareciendo en nuestro esquema de contención de virus antiestatales, ¿no?
Luego llegó el zapatismo con mucho más frescura, pero precisamente la originalidad del zapatismo fue que fue no militar, que tuvo proyección política, proyección social, proyección internacional. Solo comparemos ese dato con lo de sus padres fundadores 20 años antes, que solo era una concepción militar encapsulada en ciertos territorios sin ninguna repercusión de nada. El zapatismo fue todo lo contrario. Ahora, para cerrar la idea, y eso lo quiero vincular a las teorías que hay sobre Centroamérica. En Centroamérica, los acuerdos de paz que lograron resolver un problema político y solo a medias, pero dieron pasos muy importantes los que firmaron esos procesos de paz, sobre todo en Guatemala, El Salvador y también en menor medida en Nicaragua, pero los procesos de paz de El Salvador y Guatemala para mí fueron mucho más completos que el nicaragüense, y se pasó de la violencia política del Estado enfrentado a fuerzas político-armadas que tenían otro proyecto de Estado, se firma la paz y se pasa entonces a una violencia social que sí está alterando la convivencia social de una forma muy alarmante. La delincuencia centroamericana es mucho más violenta y ha causado mucho más muertes que lo que causaron esos conflictos civiles, haciendo promedios anuales y todo esto. Y además las guerras también son guerras de clases sociales. Hay barrios completos en San Salvador y en Guatemala donde no entra un solo pobre y por mucho menos un marero. Y hay barrios completos donde poner un pie, avanzar 1 metro en una calle significa la muerte para cualquiera, pobre o rico. Estamos viviendo una transición de violencias donde lo político social tiene una solución, incluso en el caso salvadoreño, hasta el partido político, que hoy es partido político, que fue guerrilla hace 30 y 40 años, es el que encabeza el aparato del Estado. Ese mismo partido político enfrenta el mismo problema que enfrentaba el Estado salvadoreño cuando estaba dominado por las fuerzas de ultraderecha del Partido Arena. Entonces aquí tenemos un problema de una violencia social nueva que tiene forma de guerra, que no es guerra porque no hay proyecto, los mareros no tienen proyecto, yo no conozco ningún solo ideólogo marero, ni quieren ocupar el Estado, no podrían, ¿con qué ocuparían el Estado? Pero sí alteran la paz de una forma muy, muy, muy notable. Honduras está totalmente desgarrado y destruido socialmente por ese fenómeno también. Luego también vienen, por ejemplo, los apologetas de modelos de contrainsurgencia revestidos de estrategias de reducción de violencia. Son los que nos venden los americanos como los modelos colombianos de reducción de la violencia. Han venido asesores colombianos y vienen y dicen y hablan y organizan y reorganizan y hacen propuestas en un país 10 veces más violento que México, donde aún hoy, después de su reducción de violencia, tiene el doble de tasas de homicidio y muchísimo más violencia social que México, y nos vienen ellos a vender la receta. Y hay quien se las compra, empezando por hasta el mismísimo presidente de la República, los dos, Calderón y el presente. Entonces sí estamos fritos, los jefes de Estado están comprando modelos mucho más violentos como fórmulas de solución. Entonces, terminando, yo quiero señalar solo una cosa. Yo puse el ejemplo de Egipto. Por ejemplo, en Egipto, cuando esto de la primavera árabe, los actores de la violencia, cada uno representaba un sector social del país. Por ejemplo, el gobierno militar de Mubarak representaba a los ricos de Egipcio. Los que impulsaron la primavera árabe representaban las clases medias ilustradas del país urbano, de 3 ciudades. Y el fundamentalismo islámico representa a los pobres. Los pobres en los países árabes son los islámicos, no son las clases medias urbanas que han vivido Europa, que no les gusta el fundamentalismo islámico y tampoco les gusta lo militar. Esos 3 proyectos, el militar que se gestó en la época de la Guerra Fría, el fundamentalismo islámico que se gestó en Irán antes, pero en el resto de los países en los años 90, y la primavera árabe, que es una reacción tardía a las democratizaciones del resto del mundo, representan clases sociales nítidamente establecidas, cada una con su proyecto. Son 3 grupos sociales. ¿Cómo se expresa eso en nuestros países de América Latina? No tengo la respuesta, entonces lo dejo para el público. Y con esto pues le pasamos la palabra a Arturo. Bueno, gracias. Raúl Benítez tocaba un tema que en gran parte está en el origen de este coloquio, que es cómo catalogar estas guerras, guerra civil, violencia desatada, lo que estábamos viviendo en Michoacán. Esta famosa guerra de Calderón, ¿es una guerra? ¿No era una guerra? En el Centro de Estudios Históricos eso en gran parte fue el origen. Salvador se acordará que tuvimos varios seminarios previos, donde estaba por aquí el profesor Chabau, y era eso, las violencias, las guerras, cómo verlo desde el punto de vista sí histórico, pero también de distintas entradas. Es uno de los temas que se han tocado aquí. Y también Raúl Benítez hablaba ya del tema de Centroamérica. Cuando se invitaron a los 4 profesores que están aquí, muchos se pensaban en Arturo Taracena por su participación como historiador, pero también como parte de la Comisión de la Memoria, ¿no? Entonces le damos la palabra también a Arturo Taracena para sus impresiones generales. Gracias, buenas tardes. Yo quisiera, como es primera vez que participo en algo así, quisiera tocar el tema, el planteamiento en sí del Congreso, y creo que fueron 7 mesas con
temas diferentes, pero aunque se tocan entre ellos, en lo que participamos 30 personas y tocamos más o menos 3 siglos de tiempo. Y sin embargo eso hizo la riqueza, creo yo, porque aunque yo estoy más interesado ahora en tratar de resolver el pasado de una guerra reciente de la que soy hijo, de la que fui actor y ahora estoy siendo ciudadano, me parece que de todas esas mesas uno sacó elementos para poder reflexionar al respecto. Y por eso creo que fue un éxito. Por otra parte, en cuanto a lo que dijo Aguilar Camín, yo quisiera señalarles esto. La violencia social que se da en El Salvador y en Guatemala está íntimamente ligada ahora a lo que está pasando en México. Y creo que eso no se debe de perder. Es decir, el narco mexicano está en Guatemala. Guatemala ha jugado un papel en la violencia y en las formas de violencia que el narco ha tomado en México a través de los caiviles. Las maras, los migrantes, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, todo está íntimamente ligado y eso me lleva a reflexionar de que cuando se trate el tema de la guerra actual, como se le dice, de la guerra contra el narco, debería de también incluir un análisis sobre esto porque Guatemala está siendo en cierta manera una retaguardia ahora para el narco mexicano. También él decía de que hay problemas para historiar la actual guerra y eso me lleva a señalar que también hay problemas para historiar las guerras civiles pasadas. No son fáciles de historiar. Los documentos, los testimonios, etcétera, no están a la mano y también me llevaría a reflexionar de que ojalá la historización de las guerras ideológicas de los últimos 30 años en América Latina, o al menos en México y Centroamérica, no pasen a un segundo plano y entren en stand-by por la necesidad nuestra de resolver los conflictos presentes. Me quedé muy impresionado porque normalmente aquí se dijo que no hay contagio armado y sin embargo en el análisis para las guerras ideológicas de los años pasados siempre se analizan como contagio armado. Y creo que eso hay que trabajarlo teórica y conceptualmente. Otra frase que aquí se dijo que a mí me interesó muchísimo, la guerra se inserta en la violencia. Es decir, la violencia existente o preexistente crea esas guerras y no son esas guerras las que crean la violencia partiendo de cero y eso me pareció muy, muy importante. La paz es la posibilidad de salir de la guerra real, dijo alguien. Por supuesto, también la paz debería de ser la posibilidad de no entrar en guerras reales. Pero el problema es que si bien los resultados de la guerra marcan las características de la paz, los resultados de la paz marcan la continuidad de los efectos de la guerra. Eso es algo que me quedó clarísimo a mí acá. No porque se haga la paz, los efectos de la guerra desaparecen, sino se van desarrollando ya sea por una violencia social o por una continuidad de efectos ideológicos y políticos de esa guerra que supuestamente se terminó con la paz. Yo creo que eso es algo importante de señalar. Asimismo, me interesó muchísimo el planteamiento que hizo Pilar Calveiro y que ya lo había insinuado Jan Meyer cuando citó y desarmó, pudiéramos decir, el pensamiento de Clausewitz, de que las guerras tienen un trasfondo comercial. Y creo que eso quedó poco tratado en nuestras intervenciones. Se fue Pilar la que lo rescató y por eso quisiera señalarlo. No es todo política, no todo es conflicto de intereses estrictamente ideológicos, sino que el trasfondo económico y estructural de las guerras es muy, muy importante. Y Pilar en ese sentido iba hacia recordar que las guerras que están sucediendo ahora, lo que están planteando es una reestructuración de la hegemonía, una reestructuración del mercado mundial, etcétera, y nosotros no deberíamos de olvidar eso. Finalmente quisiera señalar que normalmente en Guatemala cuando se firmó con la idea de que se quería una paz justa y duradera. Y lo que ha quedado claro es que la paz no ha sido muy justa y que tampoco es duradera. Y entonces yo creo que todas las intervenciones que tuvieron acá nos dan pautas para ir analizando el tema de la guerra y la paz de una forma tal vez menos académica, perdonen que use la palabra, y tratar de ser más política en nuestros análisis. Eso sería lo que yo tendría que decir.